Bueno, para mí es una profunda satisfacción estar en este 25 aniversario de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, dado que 15 años más de esos 25 años son la relación que a mí me une con el Defensor del Pueblo, con el Ombudsman, y a los 25 años yo tuve mucho que ver con el mantenimiento, con el sostenimiento de esa Defensoría, cuando mi gran amigo Sergio Díaz Ricci pasó un momento muy difícil porque la Defensoría del Pueblo de Tucumán estaba por desaparecer, y entre los dos hicimos una tarea de convencimiento de las autoridades respecto de la necesidad de mantener una institución que solamente le molesta al autoritario o al soberbio. La mantuvieron y bueno, y hoy está floreciente con 25 años, en plena juventud, muy bien representada por su defensor, mi querido amigo Fernando. Bueno, yo quiero estar junto a ustedes en este momento reseñando cuál es mi compromiso con esta figura. Hace muchos años, 40 años, llegó a mis manos un folleto de la Embajada de Dinamarca que daba cuenta de esta figura. Me interesó, me puse a estudiarla y bueno, quiso el azar, la providencia y el destino y la política que luego fuera yo quien tuviera que redactar el primer proyecto de ley que fuera presentado por los senadores Menem y Sánchez aquel 22 de marzo de 1984, que fuera aprobado 3 veces por la Cámara de Senadores y que nunca fuera aprobado por la Cámara de Diputados porque nunca le interesaba. Bueno, yo soy doctor en jurisprudencia gracias a una tesis precisamente sobre el Defensor del Pueblo que ha atravesado mi vida desde hace 40 años, tanto que ahora yo sigo siendo el defensor del asegurado, el primer ombudsman privado del país. Pero bueno, volviendo a mi relación con el ombudsman, después de defender esa tesis y viendo la diferencia que había respecto del desconocimiento sobre la figura, me pareció importante, junto con otros soñadores que me acompañaron en ese momento, algunos argentinos y otros queridos amigos de Paraguay, de Uruguay, de Chile, Jorge Mario Quincio Figueiredo, Luis Enrique Chase Plate, Eduardo Esteban Galiquio, Rosario Chacón, entre otros, queridos amigos, algunos que ya no están entre nosotros, otros que sí, se mantienen vivos. Bueno, fundamos la Asociación Iberoamericana del Ombudsman, dimos conferencias aquí, en Paraguay, en Chile, en distintos países, difundiendo esta figura. Éramos idealistas, pensábamos que el Ombudsman iba a solucionar los problemas. En realidad, después yo me di cuenta que no soluciona los grandes problemas del país, sino soluciona las pequeñas, graves minucias cotidianas que afectan a una persona. Pero esas pequeñas minucias cotidianas que afectan a una, a dos, a tres, a miles de personas, para ellas son lo más importante. Por eso seguimos bregando. Bueno, me tocó a mí, pues, esas cosas del azar del destino, promulgar la ley junto con Eduardo Menem, que él la había defendido políticamente y yo la había redactado, el 2 de diciembre de 1993, por decreto 2004-69, promulgamos aquella ley que él había defendido políticamente y yo había redactado. Bueno, después todo fue más breve. El presidente Menem me propuso seguir siendo ministro o ser defensor. Yo elegí, sin duda, ser defensor porque era un sueño que yo había abrazado hacía muchos años, y así empezó una aventura, la aventura de fundar la Defensoría del Pueblo, la aventura de ayudar a otras defensorías a nacer o a mantenerse, como en el caso de Tucumán, o a crearse, como por ejemplo el caso de Paraguay, el caso de Panamá, el caso de Nicaragua, donde ayudamos también a redactar los proyectos de leyes. Y bueno, empezó mi mandato, justo van a ser estos días, 17 de octubre de 1994, por 5 años. Me enseñaron mis maestros del Ombudsman que ningún buen ombudsman es reelecto.
ningún buen ombudsman es reelecto. ¿Por qué? Porque empieza siendo una figura simpática y termina siendo una figura de alguna manera antipática. Porque si actúa con independencia, debe ser una figura que molesta al gobierno de turno, porque controla a ese gobierno de turno. Antes de que asumiera la función de defensor del pueblo, tuve ocasión de asumir y de jurar precisamente por la Constitución Nacional, que había sido sancionada en 1994 y que había previsto en el artículo 86 que era un órgano independiente que actúa con total independencia funcional y que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. O sea, fíjense, independiente, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad y que actúa con plena autonomía funcional. Yo siempre le digo a mis alumnos, y lo comparto con ustedes, que ni a los jueces la Corte Suprema, la Constitución Nacional, le dijo que debe ser independiente. Sin embargo, se lo dijo al defensor. Y yo les aseguro, no tengo que jurarlo porque lo pueden googlear ustedes, que yo actué con una independencia irreal. No sé si quien me sucedió actuó con la misma independencia. Yo sí sé que precisamente no fui reelecto. Mi sucesor sí fue reelecto, lo cual le hace una señal. Pero yo no fui reelecto precisamente por ser muy independiente, por haber iniciado 32 acciones judiciales contra el Estado cuyo gobierno había formado parte, pero nadie, puedo asegurarlos, nadie me dijo lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Si hubo una institución independiente en los años 90, fue el Defensor del Pueblo de la Nación, de lo cual, por supuesto, estoy orgulloso yo, pero no es mérito mío solamente, porque la independencia es una relación de alteridad. Uno es independiente si quiere ser independiente y si lo dejan ser independiente. Yo fui independiente porque quise ser independiente y además porque me dejaron ser independiente. Vaya aquí mi reconocimiento al presidente Carlos Menem, a Eduardo Menem, que me dejaron actuar con absoluta independencia. Nadie me dijo lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Es medio irreal. A lo mejor tal vez ustedes no lo creen, pero es así. Es así, por eso no fui reelecto. Bueno, volví a mi casa, seguí mi actividad, escribí sobre el ombudsman privado y ahora soy el primer ombudsman privado del 2007, soy el primer ombudsman privado del país. Por lo cual, yo ahora estoy escribiendo la tercera edición de mi libro, porque la primera fue mi tesis doctoral, publicada ya en el año 87, la segunda fue en el año 99, 4 tomos, y la tercera es la que va a salir, estoy escribiendo ahora, lo estoy terminando la semana próxima, en coincidencia con el 25 aniversario de la Defensoría del Pueblo de Tucumán. Va a salir el año que viene y estoy repensando la figura, porque ahora la veo desde afuera. Y veo que hay peligros que acechan a esta figura. Por ejemplo, el poder político ya la conoce. Y por ende, en nuestro país, en el ámbito nacional, hace 11 años que está vacante. Y esto me duele mucho, porque de alguna manera tardamos 9 años en sancionar la ley y hace 11 años que está vacante. Yo intuyo que al poder político no le interesa un organismo que defienda los derechos humanos, que controle el ejercicio del poder. En estos tiempos de pandemia, que nos tienen a todos muy mal, hace más de, yo diría otoño, invierno, pasamos la primavera, o sea, más de la mitad del año, ese defensor del pueblo necesita estar más que nunca presente, no colisionando con el gobierno, sino de alguna manera ayudando al gobierno, siendo un mediador del gobierno. Este es el nuevo perfil que yo veo que el defensor del pueblo tiene que tener en los próximos años. Una figura que colabore, que construya con la crítica, que critique no para destruir, sino que critique para construir. Ese es el futuro del ombudsman. Y al ombudsman hay que defenderlo desde abajo, desde el pueblo. Tiene que pedir que el defensor del pueblo se mantenga vivo. Esperemos que así sea, y yo me congratulo
de estar junto a ustedes en este 25 aniversario de la Defensoría del Pueblo de Tucumán. Un abrazo muy grande, con todo mi afecto y mi reconocimiento a la labor que están realizando. Hasta pronto.